Vamos a presentarnos a nuestra mi querida Yelitza Ledesma. Yelitza, hemos compartido espacio en otro escenario, y bueno, uno de los escenarios que siempre me llevo en mi recuerdo que es en el Instituto Alto de Estudios de nuestro laboratorio, donde estamos presentando nuestro posgrado. Yo soy egresado del instituto en gestión de salud pública. Yelitza ha ocupado cargo de mucha altura en el instituto, ahorita está en la dirección de saneamiento ambiental, en ingeniería en sistema. Me llevaron engañado una vez a la UPS, ¿te acuerdas? A un curso, y que fue una herramienta bárbara, y me enamoré de la tecnología a partir de ese momento. Y bueno, estamos aquí. Yo soy uno de los que cree en la virtualidad. La virtualidad es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar. En tiempos modernos, por esta crisis, por la misma, ustedes ven que la misma movilidad de nosotros es difícil. Por eso es que nosotros decidimos grabar un encuentro, y aquellos compañeritos que no pudieron movilizarse por un motivo que puedan tener el mismo acceso a esta enseñanza. ¿Okay? El Ministerio, a través de la Dirección de Docencia e Investigación, quiere que todos tengamos conocimiento en las herramientas tecnológicas. Entonces, muy agradecido por tu tiempo, porque preparar una clase lleva un tiempo. Así, y la virtualidad. Y el modo no. El modo express, aparte de eso, la virtualidad, la gente piensa que es más fácil. No, es mentira. Es más difícil, porque tenemos que buscar herramientas para captar a ese usuario. Gracias, Elisa. Yo, como siempre, tengo una reunión con la calle de Elisa. Gracias. Hola, buenos días. Como lo dijo Benito, mi nombre es Yelitza Ledesma. Yo soy hace unos años ya trabajé en una maestría, estudié en una maestría de educación abierta y a distancia. Sin embargo, antes de formarme, comencé a incursionar porque trabajaba en un departamento que se llama Educación a Distancia del Instituto de Altos Estudios. Entonces fue una formación, un proceso de integración de lo formativo formal, valga la redundancia, con la dinámica cotidiana, donde las tecnologías obviamente transversalizan todos los espacios de la sociedad. Díganme ustedes dónde hoy día no utilizamos las tecnologías. ¿Verdad? Y la dinámica que quiero implementar es que, por favor, ustedes, en la medida que yo converse cualquier tema, haya cualquier pregunta, por favor me digan: mira, Yelitza, no entendí lo que me dijiste, puedes recapitular, porque más allá de dar una clase magistral sobre, es que compartamos experiencias y que hagamos preguntas. A mí me interesa más hoy que ustedes se vayan con más preguntas, o cómo hago esto, sí, o si yo quiero hacer esto, cómo lo hago. Básicamente eso deseo que se desarrolle el día de hoy. Y la presentación, cuando el doctor Benito hacía el planteamiento de la gamificación, acepté obviamente la invitación, y le decía a Benito: ajá, pero es que la gamificación de por sí es solo una parte del proceso. Porque, ¿qué les dice a ustedes el tema de gamificación? ¿Han conocido ese término antes? ¿Han hablado de ese término antes? No. Ok. Gamificar es jugar, ¿verdad? Aquí lo vamos a estar desarrollando, pero si hablamos en la traducción, estamos jugando en el proceso formativo. ¿Por qué? Porque los estudiantes hoy en día están todos, cuando vamos a hacer un trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Aprendemos la computadora o utilizamos el teléfono? Vamos a buscar a ver qué es lo que hay. Antes buscábamos en Google, o antes buscábamos, si nos vamos un poquito más atrás, nos íbamos a las herramientas en cartas. ¿Alguien llegó a escuchar de una enciclopedia en cartas? Sí, ¿verdad? Ya ahí empezó un proceso formativo con tecnología. Porque esto ha sido todo un proceso, como les venía diciendo, desde aquellos inicios en el año 2000,
3, 4 que comienzo en el instituto, empezamos a utilizar una plataforma de educación a distancia, donde el doctor Mikey fue pionero de ese proyecto. Pero en esos momentos la plataforma era solamente publica un PDF y lo muestra. Ahí no hacíamos más nada en la plataforma. Entonces, tuve esa oportunidad de ir creciendo con este proceso de la inclusión de las tecnologías. Ya hoy en día una plataforma de educación a distancia es otra cosa. ¿Quiénes de ustedes han estudiado a distancia, algo a distancia, algún curso? ¿Qué han hecho? Maestría en forense informática. Maestría forense, ¿en qué universidad? Una que está en España. Ok. ¿Quién más? ¿Usted? Epidemiología en el instituto. En el instituto. ¿En qué año? Ok. Ahora está en mi época todavía. Ajá, por aquí. Bien. Las experiencias seguramente son distintas, porque he tenido la oportunidad de hacer cursos con España y su metodología es incluso diferente. El instituto, a pesar de que dimos unos pasos bastante agigantados, todavía allí bueno, yo siento una deuda que ahí faltó mucho por hacer todavía, porque si pasamos de esos inicios del año 2004, 2005, donde solamente era un repositorio, luego llegó a estar una plataforma muy robusta, donde por allí podíamos hacer exámenes. Pasa que epidemiología no utilizaba mucho selección simple, ese tipo de cosas, era más de subir tareas. De hecho, las primeras clases, la experiencia para mí fue agradable, porque entonces eran unos escritos que colocar, sobre esos escritos presentamos el examen. Entonces tenían como que la lectura fresca y entendida y presentaba siempre. Ahora, cuando fuimos a ver virología, era demasiado contenido. Y entonces a la hora de presentar el examen eran 15 preguntas que eran de pensar, porque no, y tenés sus opciones, pero era y te dan 10 minutos, 15 preguntas, no daba chance. De eso vamos a hablar aquí el día de hoy. Qué bueno que lo están trayendo aquí a esta mesa. ¿Alguien más quiere? ¿Tú? Bueno, yo hice un curso de inglés en línea en la Universidad de Carabobo el año pasado. ¿Selección simple también? No fue selección simple, era hablando. Habían también exámenes escritos, pero eran bastante dinámicos, pues. Habían varias opciones y todo se relacionaba con el tema que yo daba y realmente era muy sencillo, pues. No era así tan complicado que nos ponían a leer un texto que después había que responderlo súper rápido y analizar tanto. Era bastante dinámico. Sí, de eso justamente se trata, de cómo las tecnologías se insertan en los procesos formativos. Porque finalmente, ¿qué es la tecnología? Una herramienta. La tecnología es solo eso. O sea, a pesar de que digamos, no es que tecnología de punta, no, es que aquí no importa cuál es la tecnología que está utilizándose, sino cuál tecnología con la que contamos la vamos a incorporar en nuestro proceso formativo. De allí que el eje temático es transformando la práctica educativa de docente a facilitador digital. Si yo les hablo de docente a distancia, dentro de la docencia a distancia hay distintas metodologías para hacer educación a distancia, ¿verdad? Pero en este caso, el tema que nos ocupa está el facilitador digital y la gamificación como parte de este proceso. No podemos hablar, cuando ustedes les hablan, no, es que vamos a gamificar todo. No es tan sencillo ni es tan así, porque todo eso tiene un basamento del por qué lo estamos haciendo. ¿Ustedes tienen por casualidad algún grupo donde puedan compartir información de estas clases? O sea, yo dentro de un rato les voy a dar un archivo para que lo compartan. Sigamos, por favor. Fíjense estos elementos que están acá. ¿Qué nos dicen estos elementos que están acá? Si yo los leo, si yo veo eso sin haberles dicho todo lo que anteriormente les planteé, ¿qué dicen esas imágenes? Conocimiento, tecnología, innovación. La IA.
Fíjense, ideas. ¿Pero qué es una idea suelta? Nada, una idea. Posiblemente hago tal cosa. Tenemos tecnología, tenemos la inserción de los humanos, la incorporación del elemento tecnológico y hasta las redes, que finalmente todo este mundo tecnológico al que vamos a referir está compuesto por distintas redes, sean redes de software o sean las redes físicas, pero finalmente necesitamos interconexión, y eso me estoy hablando a solamente lo tecnológico. Pero si nos hablamos del humano, ¿no creen ustedes que cuando nosotros estamos produciendo contenido educativo e intercambiamos ideas con el otro, también nos estamos interconectando, verdad? También estamos haciendo un proceso de relación, de interconexión. Siguiente. Es por ello que aquí está el índice que vamos a estar desarrollando hoy. Básicamente conversar un poco, y cuando les digo un poco, porque cada uno de estos ítems tendríamos para dar no sé cuántas clases. Hablar de las teorías y modelos pedagógicos, cuáles son los roles que nosotros como docentes tenemos en la educación a distancia, el uso de distintas plataformas, los elementos clave para la docencia en línea, la humanización de la educación virtual, que la mencioné hace unos minutos, cuáles son los aspectos críticos, porque no todo es bonito, y eso hay que también mostrarlo, así como la doctora, ¿su nombre, doctora? Mariana, así como Mariana decía, oye, qué bueno, me gustó, pero me pasó tal cosa. Entonces eso es importante que nosotros lo consideremos en un primer momento, porque primero somos alumnos, pero ahora tenemos el otro rol, estamos ahora por detrás, que ahora nosotros somos los que vamos a construir ese escenario ideal para nuestros estudiantes. Las rúbricas, ¿han escuchado hablar qué es una rúbrica? Para mí es firma. Para usted, firma. ¿Para usted? Está pensando firma digital. Firma digital. Pudiésemos relacionarlo, pero un poquito más. ¿Quién me ayuda a la doctora? Vamos a hablar de la rúbrica. No es más que una lista de chequeos, vamos a ponerle otro nombre, una lista de chequeos para hacer un proceso evaluativo. Pero finalmente sí necesitamos firmar algo. O sea, ¿lo hizo? ¿Quién lo hizo? Un docente. ¿Quién revisó? Un docente. Y finalmente entramos al punto de la gamificación y las narrativas lúdicas. Cuando hablamos, buenos días, bienvenida, de la gamificación como proceso, pero también el qué necesitamos para que ese proceso se dé. Entonces vamos a estar tomándonos un ratito de esta mañana para estar hablando pinceladas de cada uno de esos ejes temáticos. ¿Okay? Siguiente. Ok, a pesar de que se lee poquito, ¿quién me ayuda a leer eso, por favor? En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los entornos digitales se han convertido en aliados indispensables para la formación educativa. Pero, ¿cómo aprovechar su potencial sin perder la esencia pedagógica y humana que caracteriza a todo buen docente? El reto ya no es decidir si usar la tecnología, sino cómo integrarla de manera intencional, humana y alineada con los objetivos de aprendizaje. Haremos una revisión general teorías del aprendizaje en entornos virtuales hasta los roles transformadores del docente en línea, pasando por la humanización de la educación digital y los aspectos críticos para una tutoría online exitosa. La docencia del siglo XXI, donde lo digital y lo humano se unen para transformar vidas. Bien, ¿verdad? Lo que estaba hablando. Vamos a unirnos porque nosotros somos fundamentales dentro del proceso formativo, somos quienes creamos los contenidos. Y la tecnología, vuelvo y repito, quiero que se lleven ese concepto acá. La tecnología es una herramienta que nos va a permitir transformar los procesos educativos de nuestros estudiantes. Siguiente. Todo esto tiene un basamento teórico que no es el porque yo me inventé que voy a colocar una lectura y que voy
voy a colocar un cuestionario. Todo esto tiene teorías y modelos pedagógicos, que son los modelos los referentes que nos dan la guía del cómo nosotros vamos a dirigir el proceso formativo. Y si nos damos cuenta, tenemos en este momento, hay muchísimos, pero yo me apoyé en el modelo pedagógico de Zuviría, donde él plantea heteroestructurante, autoestructurante y dialogante. Son metodologías de cómo el docente va a incorporar la tecnología a su proceso formativo, donde el heteroestructurante está en cómo el docente dirige el proceso formativo. O sea, yo soy, bueno, aquí todos ustedes son docentes o hacen docencia y saben que existe el conductismo, el cognitivismo, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero existen métodos de cómo nosotros desarrollamos el proceso formativo. Entonces, en el heteroestructurante es el docente el que dirige todo el proceso. El autoestructurante es como, igualmente, el docente configura para que el estudiante tenga un aprendizaje autónomo. Pero ¿quién finalmente está dirigiendo el proceso? El docente. Depende de cómo yo lo desee dirigir. Si lo dirijo yo en su totalidad o si yo preparo elementos que permitan que el estudiante, por ejemplo, a través de un video tengamos un conjunto de videos como tenía Mariana, videos, y que de ese video si hagan unas preguntas o formativas. Recuerden que los procesos educativos, independientemente de que estemos hablando de las tecnologías, o son formativos o son sumativos, ¿cierto? El proceso de evaluación es formativo para profundizar, como para repetir, y estamos formando. Yo soy partidaria de que cuando nosotros como docentes preparamos un entorno educativo virtual, debemos tener distintas herramientas formativas antes de llegar al proceso sumativo. Porque el sumativo, ¿qué es? Un número, ¿verdad? Que muchas veces también estamos claros que el número no quiere decir un conocimiento. Entonces, de allí que cuando un docente prepara un modelo autoestructurante, está haciendo que el estudiante vaya haciéndose acreedor de su propio conocimiento y que él mismo va fijando sus tiempos. Yo le pongo 10 videos y yo le pongo 10 videos de 2 horas cada video. ¿Qué consideran ustedes de esa estrategia? ¿Quién va a ver 10 videos de 2 horas cada uno? Nadie, ¿verdad? Porque es que incluso estar aquí 2 horas hablando hasta me duermo también, independientemente de que sea muy interesante los ejes temáticos. Pero, insisto, fíjense lo fundamental de la visión del docente, hacia dónde quiere ir el docente. Y el dialogante, aquí es donde tenemos un poco más de la interactividad, y de hecho la gamificación es uno de los elementos con el que se refleja aquí, porque yo puedo producir contenido para irle preguntando al estudiante en el interín de esas 2 horas de video. A través de la plataforma educativa yo puedo hacer que esas 2 horas estén segmentadas y que dentro de esas 2 horas yo tenga evaluaciones. Entonces, si yo voy a poner a un estudiante, que no se lo recomiendo y no es lo adecuado, que vea un video de 10-15 minutos, pero yo le inserto dentro de esos 10-15 minutos algunas preguntas de ratificación de conocimiento, estoy implementando un elemento donde estoy metiendo la tecnología. Estoy asegurando que el estudiante vea el video, pero también le estoy preguntando, ¿entendiste? ¿No entendiste? La respuesta es correcta. Le estoy dando esa realimentación, porque los procesos formativos por lo general tienen que tener realimentación. Siguiente. Ahora bien, si hablamos de la teoría del aprendizaje, estos materiales yo se los voy a compartir. Yo les voy a compartir la presentación y un material que está allí. Porque la intención es que ustedes la revisen, que ustedes tengan inquietudes, e incluso mi número de teléfono también va a estar a la orden para algún tipo de interacción, porque mira, no entendí lo que dijiste o quiero profundizar en tal cosa. Entonces, si hablamos de la autonomía, la teoría de la autonomía y la independencia, habla de que el estudiante, como se lo planteaba anteriormente, esta teoría sustenta que el estudiante es capaz de obtener, sí,
Y de verdad me disculpo, pero en Canva los reflejos no se ven así como se ven aquí en mucho blanco. Ajá. El estudiante regula su proceso. Bueno, yo en este momento voy a ver una clase, porque existen distintas formas de presentación de una clase. Puede tener un libro. ¿Han visto un libro web? Un libro digital. Un libro digital que incluso hay distintas aplicaciones para que te muestren que si la hojita se movió, que si la hojita tuvo un sonido, pero finalmente, ¿qué estamos viendo allí? Cuando el librito sigue, se mueve. ¿Qué estamos viendo? Un libro y un elemento como que, ay, mira, sonó. Pero ¿qué me interesa? El contenido. Y dependiendo de cómo esté el contenido, a mí me atrapa o no. Entonces allí, donde la teoría de la autonomía y la independencia, nosotros como estudiantes decidimos cómo dirigimos nuestro proceso formativo. La siguiente teoría destaca que hay una comunicación continua entre el estudiante y el facilitador. Eso lo pudiéramos hacer a través de alguna tecnología como cuál. Este proceso aplicando la teoría de la interacción y la comunicación. Las videoconferencias. Las videoconferencias. El WhatsApp. ¿Qué más? Telegram. ¿Por qué? Porque en ese caso estamos teniendo un tipo de comunicación que puede ser síncrona o asíncrona. Si estamos hablando que la comunicación es síncrona, ¿cuál sería? El Zoom, sería el Google Meet, Jitsi Meet, cualquier aplicación de videoconferencia. Eso es un tipo de comunicación síncrona. Ahora, si estamos hablando de que vamos a usar el Telegram, o vamos a utilizar WhatsApp, o vamos a utilizar un foro de la plataforma, que eso no lo vamos a hablar hoy, pero es bueno llamar la atención. Un foro, ¿qué es un foro? El mejor es como un grupo donde uno comparte, pero uno no participa todo el tiempo. O sea, ves lo que te dan y no puede interactuar con el que está ahí o el foro que participa. El foro, entonces, básicamente es una interacción entre uno o más personas, ¿sabes? Pero es un tipo de conexión asíncrono. Porque si no estamos así como estamos ahorita, que estamos interactuando, sino que estamos utilizando una plataforma educativa, estamos haciendo un tipo de comunicación asíncrona. Que en el momento que el docente publica la pregunta y un compañero responde, ese compañero responde a cualquier hora. Sí. O sea, yo, por ejemplo, suelo estar de madrugadas despierta cuando estoy estudiando. En el doctorado ahorita mis madrugadas son bien largas. Entonces, yo por lo general estoy en las noches, pero resulta que hay compañeros que son madrugadores, que a las 5 de la mañana ya están conectados. Entonces, ¿qué nos permite la tecnología como herramienta nuevamente? Una comunicación continua que es abierto, donde todos intercambiamos las ideas, y esa metodología se apoya en la teoría de la interacción y comunicación. Sea comunicación síncrona o asíncrona, no me importa. Lo que me importa es que el estudiante y el docente creen conocimiento colaborativo. En un foro, por ejemplo, estamos creando conocimiento colaborativo porque estamos aportando. Y luego cuando el profesor o un estudiante hace resumen del foro que obtuvimos, una construcción sobre un eje temático en particular. Ahora bien, si hablamos de la teoría de la industrialización, Otto Pérez es un doctor donde él plantea que la formación es masiva, de que él lo plantea como un proceso industrializado, donde los procesos son repetitivos. Eso es otra metodología, eso es otra visión de cómo manejar el aprendizaje a distancia, porque es allí han conocido la palabra los MOOCs, que son cursos abiertos, cursos de autoformación. ¿Cómo fue tu curso? ¿Cuál es tu nombre del curso? José Antonio, ¿cómo fue tu curso? José Torres. Ajá, tu curso fue online. Eso empezaba. ¿Nunca tuviste interacción con un docente?
Claro, todo el tiempo. Lo que pasa es que lo mío era más en el área de criminalística. Ajá. Y éramos en el área, éramos 10 nada más, como en un chat. Ajá. Y el profesor nos preguntaba, por un ejemplo, nosotros resolvíamos el paradigma que nos contaban y usábamos más que todo era inteligencia artificial para resolver ciertos tipos de casos. ¿Cómo le explico? ¿Sabes qué? O sea, era la teoría de la interacción y comunicación. Exacto. Un ejemplo, mire, nosotros hacemos seguimiento en ese tiempo, ¿no? Rastreamos a las personas por los teléfonos. Y el profesor nos da un número de teléfono y nosotros de aquí a Venezuela tenemos que ubicar el teléfono. En el medio que sea posible, pero había que buscar a la persona en el teléfono, posición, tiempo y espacio. Y bueno, era complicado porque la tecnología en Venezuela no daba para eso. Nosotros no teníamos en ese momento equipos adecuados, pero había muchas personas que sí. Y nosotros con lo básico, pero le dábamos. Pero lo lograba. Está bien. Es una gran experiencia, ¿no? Bueno, la teoría de la industrialización está más orientada a los MOOC, que es Massive Objects, se me fueron las palabras en inglés, pero básicamente es formación masiva en línea, donde los cursos OPS, por ejemplo, gracias. Los congresos ahora que nos hacen vía digital. No entraría en esta teoría. El congreso en digital sigue entrando en la teoría de la interacción y la comunicación. Pero hay muy poca, cuando participan, muy poca interacción. Generalmente oyes, ves, pero hay muy poca. Hay poca interacción. Sí, pero la industrialización es básicamente que yo hice un curso recientemente con OPS que era de telesalud. Allí te ponían, de hecho estaba bajo la gamificación, donde te ponían, era un reto y tú eras un astronauta. Y ese astronauta iba siguiendo mundos. Pero yo ahí nunca le vi la cara a un profesor. Si tenía preguntas, pues nada, devolverme y volverlas a leer, porque era totalmente en línea. El doctor Benito decía, que las tecnologías parecieran más fáciles. Pues no lo son, en el sentido que tienen mayor planificación. En una clase, en un tiempo presencial, algún profesor pudiese llegar conociendo de X tema y con su conocimiento, una pizarra, él va a improvisar un proceso por experiencia. Pero resulta que en la tecnología todo tiene que estar muy cuadrado, dirán por ella. Paso 1, paso 2, paso 3. El estudiante va a recibir una bienvenida, el estudiante va a leer un foro, luego entra la unidad siguiente. En la unidad siguiente se va a describir un video, luego que ve ese video va a hacer un cuestionario. Entonces, ese proceso, paso a paso, está orientado a la industrialización de la enseñanza, donde ustedes ven por allí cualquier cantidad de cursos de que no, bueno, hago un curso de tal y de $5. Y usted entró al curso, hizo el curso solito, entendió o no entendió, mucho depende de mí, porque ya cuando nosotros estamos a estas alturas de la vida, uno estudia porque uno desea en esa formación continua. Siendo como una guía para el que quiera superarse. Así es un proceso de actualización continua. Entonces muchas ofertas de cursos en línea son a través de esta teoría. Es entrar, le mandan un correo, pagó, no pagó, o si es gratuito, porque también hay muchos que son gratuitos, y usted ingresó al curso y navegó por el entorno virtual. Siguiente. Ahora bien, ya estos temas los he ido mostrando algunos elementos. Dentro de todo proceso formativo, ustedes se han visto o en las clases anteriores les han hablado sobre crear un curso. ¿No? Vemos en la experiencia como un curso, pero era un grupo. Ajá. Como el pensaba de la aplicación Winnie, que creamos un grupo y entonces al final. ¿Sabes? Aquí pasó algo porque me faltaron, según mi guía aquí, me faltan 2 teorías. Pasa para atrás, por favor.
Ajá, ¿ves? Sí, cuando vi lo de los roles me hizo ruido, por eso lo busqué. Tenemos otras teorías más, que es la andragogía. Obviamente la andragogía es en donde estamos nosotros, en la educación para adultos, donde nosotros como adultos responsables debemos ser ese espejo de lo que nosotros deseáramos aprender, o de ese método como yo quisiera aprender. Porque nosotros tenemos un gran reto, esta generación, si hablamos de generaciones de edades, tenemos un gran reto. Nosotros estamos preparando contenidos educativos para jóvenes, sobre todo en la Universidad de las Ciencias de la Salud, que su población es muy joven, y nosotros que somos adultos contemporáneos somos los que estamos preparando contenidos para estos estudiantes, ¿verdad? Entonces, el tema de la teoría del aprendizaje de la andragogía te reconoce como que tú eres un adulto y tú eres responsable de tu propio proceso formativo. Pero si nos vemos desde el aspecto del docente, nosotros debemos crear los escenarios para. Y para finalizar, la teoría de la equivalencia me gusta muchísimo, y de hecho allí estoy tratando de enfocarme de todas las cosas que puedo tener en mi cabeza con respecto a la tesis doctoral, es en esta teoría, donde la calidad de la educación en muchas ocasiones no va a depender de la tecnología que use, no va a depender de si es presencial o si es a distancia, pero sí va a depender de cómo hace unos minutos hablábamos de que si abríamos un libro, además de que hiciera un sonido, me llamara la atención ese libro. Entonces sí va a depender de cómo nosotros como docentes creemos contenidos, hagamos una planificación educativa y obtengamos o trabajemos en una planificación instruccional que enamoremos al estudiante, que el estudiante no se sienta asfixiado como pudo sentirse Mariana, que con esa ansiedad que genera. De paso, seguro tenías el tiempito aquí montado, ¿verdad? Sí. Sí. Esos son elementos que en lo particular detesto, porque eso genera mucho estrés, y es allí donde muy probablemente ella sí obtuvo el conocimiento, pero no obtuvo una calificación, a lo mejor para pasar la primera vez, y tuvo que hacerlo porque no te dieron otras opciones, ¿verdad? Sí. 2 veces o 3 veces. No, sí, era de 2 veces, pero es que tuvimos 2 oportunidades en 2 materias diferentes. Y la primera era, si eran 10 preguntas, nos daban hasta 15, 20 minutos, y nos daban más chance, ¿sabes? De pensar, y no estamos... Eran profesores diferentes, ¿verdad? Sí. Y en la segunda vez era, además que en ese momento estaba la cosa que cada tipo cortaba la luz, entonces a veces se te salía del sistema de clase de internet, entonces tú tenías que escribir a la profesora. Eso sí, la profesora siempre me volteaba los usuarios, tenía que fastidiar, mira, no puedo hacer la prueba. Y entonces era como que, mire, me quedé en la mitad, entonces te reiniciamos otra vez, y el otro examen otro diferente, con otro, el mismo contenido, pero otras preguntas. Otras preguntas, claro, si no sería trampa. Exacto, y entonces otra vez. No, pero tenías que aceptarte la que contestaste. No, otra vez. O sea, le pongo doble, en lugar de 15 como 18. Porque van a ser 15 preguntas nuevas, y de eso vamos a hablar también. El tiempo de verdad que entonces, no sé si dentro de todas las teorías me afianzo más en cómo nosotros planifiquemos el proceso formativo y cómo nosotros queremos desarrollar, o cómo nosotros vamos a querer llegar a los estudiantes, y cómo nosotros vamos a generar esa experiencia del estudiante y que sea lo menos traumática posible y lo mayor planificado posible, porque también es una necesidad que el estudiante no vea la tecnología como una barrera. Escuchaba a unas jóvenes conversando de otras universidades privadas, de hecho, donde decía, es que al profesor no le importa si yo aprendí o no, a él lo que le importa es que yo haga clic y pase la prueba. También la joven decía, es que allí hay cosas que a mí no me interesan, o sea, hay cosas que son muy vacías. Y había otra que era más chévere todavía, la más jovencita de todas, que me llamó mucho la atención porque era la más joven, y decía, no, esto de la tecnología para estudiar no, para jugar sí. Él tenía 18 años,
a jugar, sí, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Y ahí es donde, fíjense para qué lo está viendo ella. Pero si yo conjugo el juego con lo que ella necesita aprender, ¿no creen que estamos ganando? Le llama la atención. Porque es mantener esa energía allí, esa interacción. Sigamos. Ahora sí, vamos a hablar de los distintos roles. Que aquí clasifiqué 7, pero existen también distintos teóricos que los clasifican en más. Yo puse 7. Hay otros que lo ponen en 3 partes. Casi que planificación, ejecución y evaluación. Esa no la compro yo. Porque existen distintos roles que nosotros en un momento determinado, cuando estamos produciendo un curso a distancia, vamos a tener distintas, a pesar de que sea la misma persona, o lo ideal es que dentro del proceso de construcción existan varias personas involucradas en el proceso. Y ahí es donde entramos otra vez a las redes de las que hablamos al inicio, pero ya estamos hablando de redes de personas, ¿verdad? Entonces, el primer paso es un coordinador. ¿Qué sería un coordinador en analogía, profe? Por ejemplo, los coordinadores de pediatría. Eso sería un coordinador para un curso de pediatría, por poner un ejemplo. Pero ¿qué necesita él? ¿Quiénes me van a construir? ¿Quiénes van a ser mis expertos en contenido? ¿Quiénes me van a apoyar a mí en ese proceso? Bueno, son 2 profesores, somos 3. Somos 3, somos 3. Somos 2, somos 5, mientras más gente a veces es más complicado. Pero ese coordinador debe estar claro que él debe decidir quién es experto en tal cosa, en tal cosa y en tal cosa. Y es el que va a articular ese proceso de creación del contenido que se va a desarrollar en el curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacer un curso a distancia no es soplar y hacer botella. Es pensar cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a ejecutar todo esto. Porque vamos a primero organizar, obviamente. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a diseñar un curso? ¿Qué hacemos cuando decimos vamos a dar un curso de, no sé? Hay que programar todo desde vamos a organizar. Usted me habló de un tema que me gustó. Usted me habló de cronograma. La doctora me habló de lo que tengo, de lo que lo voy a hacer y cuántos van a participar para poder coordinar. ¿Cuántos van a participar en la construcción? No, y en mi construcción tengo que saber a quién va dirigido. Ajá. Porque no es lo mismo 50 personas que 5 que 10. Y dependiendo de ¿Y qué es eso? Un cronograma de actividades, ¿verdad? Y proponer las tareas. ¿Qué? ¿Tú lo entiendes mal? El objetivo, para qué yo voy a lograr yo con este. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es fundamental. ¿Para cuáles son los objetivos? Y en función de cuáles son los objetivos, proponemos las tareas y planificamos cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer reuniones virtuales, nos vamos a ver los días martes y cuánto tiempo tenemos para crearlo. Porque eso es lo otro. Nosotros en la dinámica en la que nos encontramos, bueno, sí, también Benito me dijo, mira, quiero ver todo esto, sí, yo me lo dijo casi que, no, pero es que es mañana, pero no mañana, no. Entonces me gusta. Y de verdad que no podía. La semana pasada también tenía un compromiso y bueno, gracias a Dios hoy estamos aquí. Entonces, planificar. O sea, tenemos que saber quién va dirigido. Yo lo único que sabía el día de hoy para venir para acá es que son docentes. Esa es la única parte, porque yo tampoco le profundicé mucho a Benito en mi dinámica. Yo sabía que estamos incorporados en el área de la docencia. Entonces, pero yo debo conocer quién es mi público objetivo, obviamente. El experto en contenido es con quién cuento, ¿verdad? Con quién cuento para crear. Y en función de ese objetivo yo le voy a decir, usted es experto, no sé, en bracito, usted es en el de la... Yo soy ingeniero, perdónenme los médicos, por favor. No, yo porque los otros días dije lo que era y me agarraron para 10. ¿Qué? Por lo menos yo hago nutrición clínica en la parte de medicina. Ok. Y en todos los programas en la Carabobo
estoy en nutrición clínica. Entonces puedo estar con pediatría, mañana con adultos, con medicina, otro con cirugía, y hay conceptos diferentes en cada uno. Pero yo he logrado, lo dijo presencial, no virtual, pero he logrado integrar a todo el grupo al mismo tiempo y le vas dando en tareas que cada quien desarrolle lo particular que tiene cada uno. O sea, usted ha transversalizado el proceso sin importar el nivel a quién va dirigido, si es adulto, si es niño, si es... Claro, o sea, porque No, yo tengo residentes de pediatría de la base, y luego en la parte clínica, porque todo en un salón están ellos, si tienen el nivel, no es para todo residente, es al nivel de su carrera y su especialidad, generalmente es los de último año. Pero uno los va viendo, que ellos al principio yo formo los grupos de cirugía con medicina y crítico, y para ese grupo particular, como al final para la evaluación, un caso que entre ellos van a discutir y lo van a llevar. Bueno, eso es aterrizar en la realidad ese conocimiento. ¿Y eso cómo lo hizo? Tuvo que planificarlo, ¿verdad? Para ver cómo usted abordaba esos distintos niveles. ¿Pero por qué usted pudo hacer eso? Tener conocimiento. Porque usted es una experta en el tema. Y es importante que independientemente yo, que soy ingeniero, que incorporo las tecnologías, pero ¿a quién necesito? Al experto en tema. Porque básicamente ese ha sido mi rol dentro de mi carrera. Yo he trabajado con epidemiología, obviamente teniendo ciertas responsabilidades. Yo no soy ni experta en salud ocupacional, ni en epidemiología, ni en salud ocupacional. O ahora, como estoy acá en el hospital militar, en el área de la salud colectiva. Mi unidad curricular es salud colectiva y buen vivir. Entonces, ¿pero qué son ellos? Ellos son pediatras, traumatólogos. Entonces, ¿qué busco en mi particular? Junto con el ingeniero, el doctor Juan Quintana, nosotros queremos que estos estudiantes, además de ver salud colectiva y buen vivir, y en presencialidad, porque no contamos con herramientas para, nos hemos inventado, por ejemplo, el grupo de Telegram. A través del Telegram le compartimos los materiales que vamos a discutir en clase. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Insertando las tecnologías en el cómo me va a ayudar para apoyar a los estudiantes. Le compartimos algunas lecturas, algunas actividades, y allí estoy incorporando muy tímidamente las tecnologías. En el caso de la profe, que ella habla de la presencialidad, estoy segura que pudiéramos hacer un trabajo conjunto para ver de qué manera utilizamos, por ejemplo, un salón de Google Classroom, que es gratuito, y podemos sumarle para apoyar ese proceso formativo, para fortalecer, porque tal como lo dice la teoría, la educación a distancia puede ser incluso más eficiente porque tiene diversos canales de comunicación. Yo puedo compartir lecturas, y ahí que entra otro término que es las inteligencias múltiples. Aquí yo puedo decirle, mando una lectura y si yo no soy del que me gusta leer, no le voy a prestar atención. Pero a lo mejor yo mando una nota de voz y el estudiante me puede oír, o si lo muestro a través de un video. Entonces, son distintos canales de comunicación. El profesor tutor, bueno, el profesor tutor por lo general es el mismo experto en contenido que guía al estudiante, hace el monitoreo del curso. Eso que ustedes decían, no, que se me desbloqueó, pude entrar al cuestionario, no lo pude hacer. Por lo general, el profesor tutor es quien crea y quien guía ese proceso formativo. Obviamente está apoyado con otros actores que lo ayudan a construir esa forma de clase. Está el asesor en diseño, que estas áreas son las que se parecen más a mí. Estas áreas son de ustedes, como especialistas en sus áreas. Y aquellas que están allá son las mías. ¿Por qué? Porque mi función tiene que ver en cómo observamos, cómo hacemos curaduría de contenido para hacer que el conocimiento sea significativo para ese estudiante, cómo se lo vamos a presentar,
¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner un foro, le vamos a poner una tarea simple, le vamos a poner que ellos hagan una infografía, o voy a crear un glosario de términos. Todo me estoy dirigiendo al aspecto tecnológico, ¿ok? Entonces, además de esto, vamos a cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en función a qué, fíjense, objetivo de aprendizaje. Y eso no está vinculado con el cronograma de actividades, con todo lo que está aquí. Entonces, es un trabajo conjunto, es un trabajo donde el asesor de diseño, el asesor de tecnología y el productor de nuevas tecnologías, así como están mis amigos acá, mis amigos están grabando un video donde eso se va a utilizar para otras actividades, que incluso me puedo comprometer con esta misma presentación, grabar algo más concreto. Entonces yo estoy apoyando esa producción y ¿qué estoy haciendo? Mediatizando los contenidos. ¿Para qué? Para que se enamore de estudiantes, ¿verdad? Siguiente. Aquí está otro que se parece a lo que está allá, que es el diseñador gráfico, porque hoy en día todos tenemos acceso a herramientas. Por ejemplo, la más común, Canva. ¿Han utilizado Canva para crear una presentación? Por ejemplo. Lo he intentado. Lo he intentado. Sí, no, hay una aplicación, pero... Ajá. Entonces, nosotros todos nos creemos diseñadores gráficos, porque usamos Canva, hacemos un contraste de colores que Canva nos ayuda y estamos creando una presentación, por ejemplo. Y está el evaluador de sistema, pero el evaluador de sistema no es una sola persona. El evaluador de sistemas es del sistema, es quien es un trabajo conjunto entre el tecnólogo y el especialista de contenido. ¿Por qué? Porque yo voy a ver si el objetivo que yo me propuse está alineado al cómo yo estoy presentando la información al estudiante. Oye, mira, no, o sea, yo le hablé al estudiante, no sé, de vegetales, y resulta que aquí le estoy preguntando de alimentación, no sé qué cosa. O sea, hacer ese recorrido, lo que los ingenieros llamamos el recorrido en frío, la corrida en frío, eso lo hace el evaluador del sistema, donde si yo hago clic y si me abre, o si yo hago clic y no se me activa, porque también nosotros podemos preparar una secuencia de actividades para que se ejecuten solo, y yo solamente me ocupo de hacer un poco más de ese acompañamiento. Todo va a depender de cómo yo soñé mi curso y cómo lo estoy consolidando. El participante, a pesar de que pudiese no ser considerado como un rol como tal, resulta que el estudiante es nuestra razón de ser, es para quien estamos creando el curso, pero nosotros debemos lograr que el estudiante tenga disposición al trabajo, que administre su tiempo y tenga motivación. ¿A través de qué? A través de mensajes que nosotros vamos a estar interactuando por el medio que estemos utilizando. Telegram, plataformas, WhatsApp, el que yo desee. Pero yo debo estar en un acompañamiento continuo, y ese es otro de los temas que vamos a desarrollar, porque si el estudiante se siente solo, se siente ansioso, se siente que no entiende, estamos perdiendo ese estudiante. Y estamos haciendo también, que en muchas ocasiones también lo hacen, que la gente paga para que le hagan las tareas. Eso se ha visto mucho últimamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, conscientes, como responsables de ese país que necesitamos, debemos tratar de enamorar a ese estudiante para que se mantenga apegado con sus valores, con sus principios, y se enamore de esta metodología de la educación a distancia. ¿Pasa? Bueno, aquí dice, la educación a distancia implica una adaptación de roles, tanto para el estudiante como el docente. Es más fácil que yo venga a clase y me hagan una prueba, ¿o no lo es? A que yo tenga que ser comprometido, a que yo tenga que conectarme a una plataforma, a que yo tenga que ver un video, a que yo tenga que hacer una tarea, y que de paso me mandes una infografía de no sé cuántas páginas, que para hacer una infografía tengo que leer, o
cuando me mandan unas líneas del tiempo. Se ha hecho muy común que los docentes manden líneas del tiempo. Sí, eso tiene un objetivo y un para qué. Pero entonces nosotros debemos ser bien conscientes el para qué nosotros queremos que ese estudiante se haga esa línea del tiempo. No porque voy a utilizar la aplicación tal y en esa me vas a poner línea del tiempo porque sí. Todo es la razón de ser. Entonces vamos a adaptar como docentes y como alumnos a su vez. Siguiente. Les he venido hablando de esto. Existen distintas plataformas que yo puedo implementar. Tengo una llamada perdida y vamos a cerrar este punto y me voy a tomar un respirito para atender estas llamadas, que me parece raro que van 3 llamadas. Vamos a hablar de las distintas plataformas. Existen muchas. Les hablé de Classroom hace unos minutos. Les hablé de Blackboard, que es otra aplicación u otra entorno web que me permite dar las clases. Canva como creador de contenido, Canva como gestor, y el Moodle, que es lo más común. Acá en Venezuela es lo más común, ni siquiera en Venezuela, a nivel mundial. Moodle es el gestor de contenido más utilizado porque es de una comunidad de software libre donde existe a nivel mundial un conjunto de programadores, de unos equipos de trabajo para ir creando un entorno virtual robusto. ¿Qué me permite eso? Que es abierto, es de acceso abierto. Un programador, un equipo tecnólogo se encarga de la instalación de esto y crea o integra esa herramienta. Una de las desventajas que propone es que el diseño, si nosotros como docentes, creadores de contenidos, no nos hacemos conscientes de qué queremos lograr, podemos creer que el estudiante, por colgarle un conjunto de PDFs, ya el estudiante va a aprender. No, es un proceso dialógico. Aquí está un ejemplo en economía y finanzas. ¿Y por qué es economía y finanzas? Porque ustedes hablaron también de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial, el blockchain y todo este tipo de tendencias, te dice, no, bueno, le damos cursos, ideal para cursos técnicos con ejercicios complejos y autoevaluaciones. Si nos estamos hablando de las finanzas, yo puedo ser proyectivo, puedo ser prospectivo, pero no es el caso de la salud. El caso de la salud requiere un acompañamiento más cercano. Si estamos hablando de Canva, pues nada, es gratuito, es gratis y se paga también el plus, pero bueno, costo elevado en los planes y la personalización limitada. Si no tenemos planes pagados, pues las limitaciones son un poquito mayores. Pero de igual manera me permite generar cualquier cantidad de recursos con plantillas. ¿Qué es una plantilla? Algo estructurado que yo lo personalizo, ¿verdad? Y de esas hay gratis y hay pagas también. Si hablamos de Blackboard, Blackboard es una aplicación, es privativa totalmente, pero hay instituciones privadas, incluso aquí en Venezuela, que lo utilizan, porque es más estable, pudiera ser un poco más estable que Moodle. En mi particular no le veo la diferencia, porque ¿qué es lo que yo quiero? Transmitir conocimiento. Entonces, si Moodle me ofrece esto mismo, Blackboard es una aplicación más que tiene como un menú un poco más intuitivo, de repente es más automatizado para el docente cuando va a crear sus materiales. En cambio, en Moodle tenemos que ir más paso a paso. Classroom también. Classroom ha sido una solución para muchos de nosotros. Porque si no contamos con plataformas educativas y deseamos dictar un curso, deseamos compartir algunos elementos adicionales a las clases, Classroom es una aplicación que está con Google, o sea, simplemente necesito un correo de Gmail. Con ese correo de Gmail busco Classroom y puedo introducir algunos elementos generales. Si yo quiero crear una clase y quiero que el estudiante ya vaya formado antes de la clase, que es otra metodología que se llama aula invertida. El aula invertida es cuando nosotros compartimos la información antes de llegar a la clase.
Y el estudiante cuando llega a la clase ya lo que hace es interactuar, preguntar, y el profesor obviamente tiene que tener nuevas estrategias, porque ya no le va a hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, que le estoy hablando de elementos generales. Si para utilizar la metodología y hacer una analogía de lo que estamos haciendo ahorita, yo le pude haber mandado el documentico que les voy a compartir ahora. De verdad, honestamente, ayer no se me ocurrió habérselo mandado a Benito y hubiese sido interesante. Pero ese documento, ustedes hubiesen venido hoy cuando yo les pregunté de gamificación y ustedes hubiesen tenido un concepto, incluso ustedes hubiesen buscado. Entonces, esa es la metodología del aula invertida, que Classroom es muy eficiente para eso. Una de las metodologías. Y Microsoft Teams es una aplicación similar a Blackboard, es privativo, de igual manera es Office, es la herramienta de Office. Obviamente, ¿qué es Office? Todo está intuitivo, todo está creado, todo está listo, nada más que yo agarre aquí, y sería bastante sencillo también hacer uso del Microsoft Teams, pero siempre va a depender para lo que yo quiera. O sea, todas estas herramientas me pueden servir para lo mismo, para dictar un curso, pero ¿qué quiero yo? Y es allí donde yo debo, como docente, conocer un amplio abanico y de allí yo elegir, bueno, yo puedo utilizar Canva, puedo utilizar Moodle, agarro un poco de lo que tengo libre en Microsoft Teams, que son las hojas de cálculo que están a través de Google Sheets, que es la aplicación web que me permite que todos trabajemos de manera colaborativa, por ejemplo, en una hoja de Excel. Entonces, va a depender de lo que yo desee hacer. Siguiente. Y aquí si me voy a detener a hacer la llamada, voy al baño menos 5 minutos y de esto vamos a hablar ahorita. Alguno que esté pendiente de confirmar la asistencia. Ahora bien, con respecto a la humanización de la educación virtual, si ustedes se dan cuenta, he utilizado distintos términos y todo esto ha sido con premeditación. Yo les hablé de educación digital, educación a distancia, les hablé de educación virtual, pero el elemento coincidente sigue siendo las tecnologías. A veces nos bloqueamos de alguna manera cuando decimos, ay, no, es que las tecnologías, ya esto no sé, esto no me va a gustar, o hay una barrera. Yo hablo siempre de las barreras, pero nosotros como docentes necesitamos cambiar, que en vez de una barrera tengamos un puente. Y ese puente, ¿cómo lo logramos? Hablamos de la humanización de la educación virtual, donde, ¿qué es lo que queremos de nuestros estudiantes? Que entonces vea que está siendo considerado. Oye, mira, el docente está pendiente que yo aprenda esto. O sea, que el estudiante no se sienta solo. Eso es un gran reto de la educación a distancia, de la educación virtual, porque si yo hablo de la educación a distancia, tomando como referente la Universidad Nacional Abierta, es otro método, ¿sí? Pero estamos haciendo educación a distancia. Si estamos hablando del curso de José, ahí estamos hablando de una educación ¿qué? A distancia, pero interactiva. A distancia, pero en línea o virtual. Entonces, es necesario que cuando creamos contenido, cuando creamos un curso a distancia, se genere una retroalimentación personalizada para proporcionar comentarios específicos y constructivos. Yo les hablé de los MOOCs, ¿verdad? Y en los MOOCs que les dije que todo era sin interacción del docente. De igual manera, a pesar que es una educación totalmente sin el profesor, sea síncrono o asíncrono, de igual manera podemos nosotros proporcionar una realimentación en tiempo real. Porque si yo le coloco
bueno, ahora lo vamos a ver, le coloco una diapositiva y en esa diapositiva le pongo una pregunta, si es verdadero o si es falso, yo, si estoy trabajando en cursos a distancia, en cursos MOOC, debo colocar respuesta verdadera y respuesta falsa y la realimentación de ambas. Si el estudiante se equivocó, ahí debería decirle, no se ha logrado el objetivo porque la respuesta es esta, por esto, por esto, por esto. Y si es verdadero, pues simplemente es reafirmar lo que yo decía. Si estamos hablando de una sincronía, porque yo estoy en una videoconferencia, el docente, quien está dictando la videoconferencia, siempre tiene que hacer cierres. Cierres que engloben todo y que el estudiante preguntó, o si vamos a tener preguntas al final, chévere, que tengamos preguntas al final. Pero tenemos que siempre darle esa realimentación al estudiante. Si estamos hablando de un foro, igual. Si estamos hablando de un foro, de igual manera, debo hacer los cierres de los foros. Fomentar interacción cercana, docente-estudiante, actividades significativas, crear tareas que conecten con las realidades del estudiante. Esto es necesario, que nosotros siempre llevemos a nuestros estudiantes a su realidad cotidiana, porque de eso se trata. Si yo estoy, no sé, esta mañana estuve en televisión lo de que estábamos en la semana del embarazo infantil, ¿sí? Algo así, escuché esta mañana en televisión. Estábamos que la Organización Panamericana de la Salud esta semana celebraba la semana del sí del embarazo, no era prematuro, hablaban del embarazo infantil. Y hablaban de la realidad país. ¿Qué estaba haciendo esa periodista? Aterrizando y haciendo un comparativo. Esa periodista estaba haciendo un comparativo de la realidad venezolana con la realidad mundial, algo así. Entonces, nosotros siempre debemos hacer que estas actividades, tareas que nosotros propongamos a nuestros estudiantes siempre estén aterrizadas en la realidad o que nos lleven a nuestra cotidianidad. Flexibilidad, allí están los 200 opciones que nos dan para que respondamos. Por lo general es recomendable al menos 3 intentos. Creo que eso es lo mínimo. Pero eso si estamos hablando de actividades sumativas. Porque si estamos hablando de actividades formativas, eso tiene que ser infinito. Hasta que el estudiante logre el aprendizaje, donde ya él no tenga más para equivocarse. ¿Por qué? Porque hacemos ciclos. Y esos ciclos los construimos en la herramienta que estemos utilizando. Siguiente. Aquí sí me van a ayudar, pero yo lo hago muchísimo. Los tips. Algunos, estos son bien generales y que desde la experiencia creo que deben ser los mínimos necesarios. ¿Por qué? Porque está la presentación, video. Aquí estoy llevando esto a un entorno virtual. Yo quisiera que cada uno de ustedes se lleve de tarea cómo soñar, incorporar las tecnologías en su cotidianidad. Eso lo vamos a hacer más adelante. Y me ofrezco totalmente a acompañar ese proceso de ideas y de todo esto. Ajá, ayúdenme que aquí a la primera presentación. ¿Qué dice ahí? Presentación personal, foto de perfil. Agrega una foto a tu perfil para que los estudiantes te conozcan visualmente. Biografía. Completa tu biografía con información relevante sobre ti. Video de introducción. Crea un breve video donde te presentes y expliques tu enfoque pedagógico. Esto ayuda a establecer una conexión personal con los estudiantes. Interacción activa. Chat y foro. Habilita espacios de comunicación para que los estudiantes interactúen entre sí y contigo. Reuniones virtuales. Programa horas de visita para atender consultas o inquietudes. De las cosas que dije, estaba la presentación personal. Yo puedo presentarme en un entorno virtual
a través de una descripción. Pongo mi foto y pongo a qué me dedico. ¿Por qué? Porque siempre el estudiante tiene que saber quién es su profesor. Y más allá de los títulos académicos que pueda tener, es también en esa presentación cómo yo soy tu apoyo para, ¿sí? Más allá de decir yo soy doctor en tal cosa, en tal, no. Cómo nosotros en esa presentación personal hacemos cercanía, en esa distancia virtual, cómo hacemos cercanía con el estudiante, cómo hacer ese match con el estudiante, en qué te puedo yo ayudar. Puedo hacerlo o a través de la foto, y también tenemos los videos introductorios. Es recomendable que los estudiantes cuenten con qué voy a aprender, cómo lo vamos a hacer, cómo me vas a evaluar. Entonces eso yo lo puedo hacer o de manera dialógica a través de los foros, o lo puedo hacer a través de un video introductorio que va a llevar ese video introductorio, que es así casi que Juli, porque sí debe llevar ese video introductorio. Dígame una sola cosita. Es más, cada uno me va a decir qué cosa debe llevar ese video introductorio. Contenido de contenido. Ajá. ¿Qué más? Objetivo. ¿Qué más? Forma, cómo se debe. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Qué más? Tiempos. ¿Qué más? Vamos muy bien. Llevamos 4. Evaluación. Siempre como estudiantes necesitamos saber qué, cómo, cuándo y cómo. O sea, qué, cómo, cuándo, y el tema de la evaluación, que siempre lo que, cuando estamos formándonos, esa es la parte casi que, ay, ¿cómo me van a evaluar? Entonces, eso lo podemos hacer a través de un video. Pero además del video, los foros son un espacio de comunicación para explicar de manera textual lo mismo. ¿Es reiterativo? Sí. En la educación a distancia no podemos dejar nada por sentado. Como que, ay, no, es que él debe saber eso porque ya yo se lo dije en el video. No. Cuando nosotros estamos creando un espacio virtual, debemos consolidar todo lo que el estudiante creamos que no. Casi como lo que decimos una pruebita de tontos. A prueba de tontos. Como digo anteriormente, el que es auditivo, el que es visual. Ajá. Haciendo pensando en esos tipos de aprendizaje. Y también las reuniones en línea. Las reuniones en línea es importante que sean consensuadas. Pero ¿qué pasa? Como es difícil también ponernos de acuerdo, es recomendable que esas clases que se le den, si se conecta 1, se conectan 10, se conectan 1000, las grabemos. Eso es recomendable. Porque si estamos hablando de formación en línea, a distancia, virtual, necesitamos tener la garantía de que quien no estuvo pueda verlo. Pero a su vez, el que estuvo, cosas que el profesor dijo y vaya que me ha pasado. Yo veo mi clase y tomo nota porque me encanta escribir lo que el profesor dice. Pero cuando yo vuelvo a escuchar el video, a veces escucho cosas que no escuché en el momento. Entonces es una forma de reforzar, gracias. Esa es la palabra que estaba buscando y no la conseguía. Reforzar el conocimiento a través de distintos canales. Siguiente. Seguimos con esos tips. ¿Quién va a leer la otra parte? Ahora va a ser despelado. Problemas visuales. ¿Estás cegado? Mis lentes están allá porque a veces veo más de lejos que de cerca. Ajá, es que está difícil leer de aquí. Está difícil leer de aquí. Creatividad, dinamismo, evaluación constante y comunidad virtual. ¿Qué debemos hacer? Diseñar actividades que involucren a los estudiantes. O sea, vamos a pensar como estudiante. ¿Cómo quisiera yo que a mí me diera una formación? A su vez, fíjense que habla de creatividad y dinamismo. Aquí no existe, yo aquí pudiera pasar 50 horas diciéndole cómo usar Genial, cómo usar Canva. Ojo, que lo podemos hacer, tenemos un espacio con computadora, feliz de la vida lo podemos hacer. Pero eso va a depender de lo que yo desee crear, cómo yo
deseo hacer en mi entorno virtual. La evaluación constante. Se repite lo de la realimentación, porque cuando estoy dando la clase debo repetir, pero es que cuando estoy en la evaluación debo también ser bien repetitivo, porque ¿qué queremos que el estudiante se lleve? El conocimiento. A mí no me importa si lo hizo por una presentación, a mí no me importa si el profesor usó el video o si utilizó un podcast o si utilizó cualquier información que ubicó en la web, pero sí me importa garantizar que el estudiante obtuvo el conocimiento, que logró el objetivo del curso. Y lo de la comunidad virtual, hoy en día existen un sinfín de herramientas para conectarnos. De las primeras que nació, el Facebook, por ejemplo. El Facebook, en algún momento vi un curso por Facebook y era un grupo, en ese grupo uno se metía a ese grupo y ahí publicaban videos, uno comentaba, y le estoy hablando de que Facebook fue el año, no me acuerdo, ayúdenme, como más de 15 años, ¿verdad? Sí, como más de 15 años. Entonces, finalmente, ¿qué fue Facebook en ese momento? Una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para crear una comunidad virtual. Que hoy en día, si nos vamos a lo académico, está LinkedIn, que es una, vamos a poner así, como una página web, donde no solamente busco empleo, es una página donde es de formación. Ahí existen cualquier cantidad de cursos cortitos que si uno hace varios de esos cursos, le dan el mismo LinkedIn y le dan insignia, que vamos a hablar de las insignias. Entonces, si yo logro ciertos pasos, me dan algo. Entonces, cuando yo estoy jugando, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Estoy buscando ganarme algo. Es por ello que existen distintas formas de crear comunidades virtuales, con distintas aplicaciones. Siguiente. Si les dije que hay distintas formas, también hay distintas realidades, ¿verdad? En esas distintas realidades, donde yo hablo de los tips para la humanización, ese se ve menos allá. Flexibilidad con rigor. Horarios de tutoría variados, mañana tarde, plazos firmes, pero realistas para proyectos. Soporte técnico. Guías claras para usar herramientas, ejemplo, simuladores de radio, canal de ayuda rápida, chat o foro técnico. Presencia activa. Publicar anuncios regulares y recordatorios, responder dudas en 24 horas. Feedback efectivo, personalizar comentarios en tareas, especialmente en ejercicios cuantitativos. Usar rúbricas detalladas para casos prácticos. Y motivación. Dinámicas interactivas, debates sobre noticias, en este caso del ejemplo de los financieros, juegos y sesiones en vivo. Si nosotros, existen muchos simuladores en la web que podemos hacer usos de ellos. Entonces, si estamos hablando de presencia activa, es que el estudiante no se sienta solo en el entorno. Es decir, si yo publiqué una pregunta en el foro, mínimo el día siguiente y el estudiante preguntó algo, yo debo estarle respondiendo. El feedback efectivo no es solamente decir, oye, sí, qué bien, qué bonito respondiste. No. El feedback es decirle, realizaste esto y esto, es necesario que evalúes, estudies tal tópico, pero que sea esa realimentación que me invite, pero que me obligue a seguir buscando y a seguir leyendo. A eso se refiere un feedback efectivo. Y si ya estamos en el proceso evaluativo de las rúbricas, que vamos a hablar también, es detallar, logró el aprendizaje de tales y cuáles objetivos. Si nos vamos a una, a ver si hago una analogía,
Si nos vamos a un clínico, logró, por ejemplo, no sé, el tema de las dietas y todo esto, que él las identifique. Bueno, si es, no sé, diabético debe ser tal cosa, si es un niño tal cosa. Esos diagnósticos diferenciales que se hacen deben estar involucrados en esas rúbricas. Debo definir qué logró y qué no logró. La motivación, bueno, publicar cosas, aquí habla de noticias, pero yo puedo incorporar en la plataforma información de canales de difusión para que, dependiendo del interés del estudiante, profundice. Está algo que es un entorno virtual obligatorio, o lo que sean los materiales obligatorios, y están los materiales complementarios. El complementario yo lo cuelgo allí, pero siempre tiene que ser información certificada, si son libros, que sean referentes reales. Y a pesar de que no es un tema, porque decidí no colocarlo aquí el tema de la inteligencia artificial, a veces solemos ser muy alegres en buscar cualquier cosa en inteligencia artificial y eso lo colocamos como una realidad. Y la inteligencia artificial es súper eficiente, es una súper herramienta, pero que requiere una cabecita por detrás pensante. O sea, nosotros no podemos llevarnos porque es lo que nos produce la inteligencia artificial. Porque nos miente y crea referentes y todo. Entonces, debemos de ser conscientes, y entran otros factores, los aspectos éticos y todo esto, donde debemos valorar que la inteligencia artificial sin duda es una herramienta de ayuda, pero nosotros como conocedores de todos los ejes temáticos que manejamos, debemos ser bien responsables para hacer uso de ella. El soporte técnico, bueno, guías claras. Los entornos virtuales tienen que contar con guías, con infografías que me permitan guiar, para la redundancia, ese proceso. Debe hacer, leer los foros, debe responder las tareas se vencen en tal momento, todo esto lo que sea, esas guías para que el estudiante no se sienta perdido. Y horarios de tutorías variados, plazos firmes pero realistas. Debemos ser conscientes que una tarea en línea no debería llevar, bueno, eso hay muchas teorías, pero algunos teóricos dicen que lo mínimo debe ser entre 3 a 5 días que deben ser los lapsos para colocar tareas. Desde la experiencia, considero que una tarea mínimo debe estar publicada una semana, con lineamientos claros, y qué es lo que podemos hacer para optimizar los tiempos, porque los tiempos de la educación a distancia se extienden un poco más. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, que en vez de colocar una tarea en una semana, yo puedo colocar 2 actividades en esa misma semana, pero estando consciente que en lo que yo hago como experto en una hora, se lo debo multiplicar al estudiante por 2. Es decir, a ver si recapitulo. Sí. Eso es cuando uno hace el examen. Cuando uno hace el examen. Y lo contestas, y luego tienes que multiplicarlo 2 o 3, o va a tardar el muchacho para saber cuánto tiempo le da para que responda. Eso es correcto, así mismo es. Y en la virtualidad no escapa de ello. Yo recuerdo que en aquellos inicios, cuando yo estaba haciendo algunas prácticas, yo hacía mi ejercicio de Excel, que yo daba ofimática en el instituto. Cuando yo empecé en el instituto fue dando clases de ofimática justamente. Entonces, el ejercicio de Excel que yo hacía, que yo lo podía hacer de repente en 10 minutos, cuando nos íbamos a la práctica, con el estudiante, yo tardaba 45 minutos, con el grupo completo, ¿no? Con los 20 estudiantes, pero yo tardaba 45 minutos. Y esa realidad de la presencialidad de ese momento no escapa a este momento. Cuando yo tengo ese relojito aquí de 10 minutos que lo detesto, y como parte del equipo de apoyo de creación de contenido digo, no, sí hay que tenerlo porque eso es parte de las configuraciones, pero no pongas tiempos tan matadores. O sea, son tiempos que tú, experto, vas a responder el cuestionario en 10 minutos. No digas mentira. Entonces, como nosotros en este momento tenemos esa oportunidad de hacer lo que no queremos que nos hagan, es por eso que si yo digo plazos firmes, tampoco me gusta
cuando cambiamos la fecha. La recuperación de la recuperación de la recuperación. O sea, esa también, yo siento que pierde un poco de seriedad del proceso formativo. Porque es como que yo tenía la prueba, ay, no la hiciste mal, ven, dame la prueba y te la vuelvo a dar. Entonces, sí, yo tengo que dar tiempo. Debo hacerlo 2 veces si es el cuestionario, o 3 veces, chévere. Pero si tú no me cumpliste con todo eso, si yo te di 1 hora para que me respondiera y no lo cumpliste, yo te voy a abrir un tiempo más para que lo vuelvas a hacer. No me parece justo con el otro que cumplió y todo esto. Pero eso, insisto, eso es desde el ser, desde el cómo yo lo quiero hacer. Sigamos. Tanto que le hablé de la rúbrica, ¿verdad? Y fíjense que es tabla de criterios que evalúa desempeño. Finalmente eso puede llamarlo, dígame otro nombre que se le llama en la evaluación. Lista de chequeo. ¿Qué otro? En Moodle, la palabra de las rúbricas que la estoy implementando aquí es porque eso viene de Moodle. Moodle llama rúbricas a una de las formas de evaluación con la que él cuenta. Yo puedo tener realimentación en línea, que es la normal, que la persona hizo la tarea, leí la tarea y yo le puse, ay, no, sacó 20, no, sacó 16, ay, no, esta está como fea, no me gusta, sacó 10. Pero no, nosotros como docentes no estamos para que nos guste o no nos guste. Nosotros aquí estamos para transmitir un conocimiento y hacerlo de la manera más justa el proceso de evaluación, que es un proceso fundamental en la educación en línea. ¿Qué queremos con ello? Objetividad, transparencia y un feedback. O sea, aquí no se trata de que está bonito o está feo, me gustó o no me gustó. No, ahí se trata que cumplió o no cumplió. O lo logró a tal punto, satisfactorio, medianamente satisfactorio. Cuando habla del feedback eficaz es porque el estudiante puede ver en tiempo real esa realimentación que yo le hice. Entonces, finalmente, rúbrica es escala de criterios de evaluación. ¿Sigamos? Fíjense. Acá tenemos un ejemplo de cómo se muestra una rúbrica. Se me pasó tomar una captura de pantalla de Moodle. Pero necesito criterios, niveles de desempeño y la ponderación. Sí, no tengo para escribir. El criterio es que estoy evaluando. Está organizada la información, mantiene la estructura de, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo, vamos a construir. Yo voy a evaluar un ensayo. Vamos a ubicar 5 criterios para el ensayo. ¿Qué voy a evaluar? Ortografía y redacción. Voy a evaluar, no sé, profundidad. Voy a evaluar estructura. Voy a evaluar citas y referencias. Y voy a evaluar presentación. Chévere. Esos son los criterios que voy a evaluar. Por lo general, los criterios nosotros los ponemos de este lado. Voy a evaluar esto, esto y esto. Niveles de desempeño. No sé, por debajo de lo esperado. Si voy por lo cualitativo. De paso vamos a hacer este juego que estamos haciendo mental por lo cualitativo. Por debajo de lo esperado. Dentro, sobre y excepcional. O sea, eso quedó maravilloso. Entonces ellos van arriba, los aspectos que voy a evaluar. Pero los descriptores es la unión de esas filas y esas columnas. ¿Lo ven? Tengo aquí arriba los niveles y tengo aquí abajo, del lado izquierdo, los criterios. Adentro, en los niveles de desempeño, es lo descriptivo. Lo que debe correcto. ¿Qué debe hacer para que lo logre? Y entonces eso me va a quedar una matriz, ¿verdad? Y cuando yo veo esa matriz, yo le voy a poner sobre tal, y eso al final me va a dar un peso, porque independientemente que estemos utilizando una evaluación cualitativa, yo a eso le coloco una ponderación y es lo que finalmente el estudiante va a ver.
Entonces ahí estoy siendo bien justa, objetiva, o estoy tratando de ser justo y objetivo para esa evaluación, y que no sea el ensayo que ay, se ve bonito el ensayo, pero resulta que se me olvidó que debía evaluarle las citas y las referencias. Ay, me pareció bonito y le puse 18, pero resulta que hubo otro que le puse 16. No, con las rúbricas aquí no tenemos posibilidades de ser poco objetivos. Ahí eso es lo que hace. Eso es lo que dio y eso es lo que dio. Eso es lo que hace cuando evalúas las tesis de grado. El jurado tiene un baremo, pues. No es un baremo, es igualito, pero tenemos que ver si los objetivos están bien con las variables, si la discusión era buena, si innovador el trabajo. Entonces ahí tú vas poniendo un puntaje y al final le das la ponderación es, bueno, esto vale el 10, esto consideramos que es el 30%, el 50%, y de ahí sale la evaluación. Sí, son distintas formas de evaluar. Esta es una de ellas. De hecho, en Moodle tenemos también lo que una tarea, por ejemplo, una tarea que se llama texto en línea, es que la persona responde directamente allí. O sea, tipo quiz, lo que llamábamos antes quiz. Le ponemos la pregunta y le damos la respuesta. Yo puedo hacerle una realimentación directa. Y ahí también estoy haciendo ese feedback, ¿verdad? Sin la escala. Pero también yo puedo tener ese mismo tipo de tarea y le pongo mi rúbrica o le pongo esa escala. Las escalas las creo yo. Todo lo construye el docente. Porque ustedes son arquitectos de su propio espacio virtual o de su propio curso. Siguiente. Aquí hablan los distintos típicos de los ejemplos, analítica, holística y de desarrollo. Las rúbricas de desarrollo por lo general se utilizan cuando estamos trabajando con proyectos, porque es ir viendo el avance del estudiante y ahí no hay calificaciones únicas, ahí la calificación es incremental. Lo voy a leer de abajo para arriba. Aquí las de arriba ya las hablamos de alguna forma, pero las de desarrollo se usan muy frecuentemente para evaluación de proyectos, donde el docente en ese acompañamiento de ese trabajo que está haciendo, el estudiante, se me había olvidado decirlo, en Moodle yo puedo configurar cuántos archivos yo quiera subir, cuántas veces lo voy a corregir, cuánta es la capacidad del archivo. Entonces, cuando hacemos este tipo de uso de las rúbricas es porque yo puedo subir 10 veces en la misma tarea el archivo, porque el profesor me lo va a ir corrigiendo y me va dando esa realimentación, y todo eso va quedando en esa auditoría de revisión. Holística, nota global, rápida para tareas sencillas. Sacaste 10, sacaste 20, pero de igual manera tiene criterios, ¿qué más? Indicadores, criterios, indicadores, la ponderación y la analítica. En lo particular con el tema de los ensayos, cuando son artículos científicos, cuando son ensayos, hay que ser muy detallado en el tema de los criterios, porque si se quiere lograr un objetivo con el estudiante, debo ser bien acuiciosa en el momento de desarrollar el criterio. Entonces va a depender para qué quiero utilizar esa rúbrica, analítico, holístico o de desarrollo. Los invito a leer más de esto, porque cada vez vamos tecnologizando más los procesos, pero cuando nos vamos a los procesos evaluativos es muy común que los estudiantes se quejen por eso. Entonces, en el proceso evaluativo tenemos que ser bien respetuosos y lo más transparente posible. Entonces, así lo estemos haciendo en presencial o a distancia, es importante que tengamos claro desde el inicio de la creación de la tarea qué voy a evaluar,
cómo te voy a evaluar, en cuánto tiempo te voy a evaluar. Entonces aquí no estamos hablando de virtualidad o presencial, aquí estamos hablando de que todo proceso evaluativo debe tener claro lo que llamamos las reglas del juego desde el inicio, ¿sí? Siguiente. Son las 11 ya. Ajá. Fíjense. La gamificación. ¿Qué pasaría si el aprendizaje fuera tan motivador como un juego? Lo hablamos al principio, ¿verdad? O sea, si en vez de ponerme a leer o a ver los videos de 2 horas cada uno, hacemos algo que me llame más la atención. Entonces la gamificación aplica los principios del diseño lúdico a través de desafío, retroalimentación inmediata y narrativa. Si se dan cuenta, de todo esto hemos hablado desde el inicio, ¿sí? La realimentación es continua, es inmediata, porque si estamos jugando, así como hacemos, no sé, cualquier juego, yo realmente no juego en internet, pero veo a mi sobrinito que está construyendo como una casita, una cosa allí, y le dice, no, no sé qué, y el muñequito le habla, y entonces ya, ¿cómo se llama? Cracks. Ajá, es eso. Gracias, ese mismo es. Y entonces, como yo no comprendo de los juegos de juego, yo comprendo de juego para aprender. Entonces digo, papi, ¿cómo es eso? Él tiene 9 años. Papi, ¿cómo es eso? No, yo hago esto, monto aquí, ¿no? Y si me equivoqué, él me dice, mira, entonces yo lo agarro el teléfono. Y yo, no, tía, así no es. Tienes que moverte por aquí y tal. O sea, es que te repite tantas veces que te equivocaste que él ya sabe cuál es el camino por el cual no se va a equivocar. Entonces, te corrige. También, el desafío cuál es, bueno, vamos a buscar a la princesa. Era buscar a la princesa, tenía que tener desafío, se equivocaba, la plantita se lo comía, se iba en el puente y tal. Pero Mario Bros, la motivación era, pero Mario Bros igual te decía, te daba instrucciones. Sí te daba, pero ellos aprendían los atajos, porque yo veía jugar a mi sobrino, aprendían los atajos solo. Brinca aquí, ¿de dónde lo sacaste? Y uno no sabía, o sea, les enseñaba a tener retentivo. Ahí había esto, ahí había retentivo y creatividad. Y en aquellos momentos no había narrativa. No. Que sí lo hay en este juego nuevo. Ahí sí lo hay habladito, no se lo escribe. En inglés, que de paso él no habla inglés, pero él entiende todo lo que dice allí. Entonces, fíjense que es, pero que él quiere crear su juego, crear su cuestión. Entonces, ¿qué logramos? Aumentar la motivación, participación para el logro de los objetivos, ¿sí? Siguiente. Aquí he estado yo y aquí estoy yo también, así bien fashion, así como estoy. Pues obviamente todos nosotros pasamos por este maestro. Sí. Todos pasamos por este maestro. Tú creo que eres la más joven. ¿Con pizarra o con acrílico? Con pizarra. ¿También viste tiza? Pizarra acrílica. También vi tiza. Y bueno, pasamos por la pizarra acrílica, pero hoy en día hay colegios, sobre todo los colegios privados, tienen salas de computación donde los profesores tienen este tipo de espacios que ellos van, es con tablet. Aquí también el Colegio de San José tiene toda una infraestructura para que las clases de biología, sus clases son interactivas, todo eso. Entonces ese es este maestro que está del otro lado. ¿Cómo, haciendo uso de la tecnología, hago que el átomo, hago que todos estos procesos de biología de aquel momento, que para mí tenía que saber cuál era la raíz y todo aquello, hoy en día, en vez de definir esos conceptos, tengo videos que me muestran ese concepto y el niño al final lo que hace es igual lo que hace es esa realimentación con el docente es diferente. ¿Por qué? Porque ya el estudiante ya él está preguntando, escucha, oye, disculpa, porfa.
Ya el estudiante, depende de la metodología que vayan a implementar, ellos lo que hacen es esas realimentaciones o le ponen juegos de match, como que mira, esta es la raíz, esta es la hoja, este es esto. Entonces ahí utilizan lo que es la gamificación. Así, gamificación finalmente, ¿qué es entonces? Jugar para aprender. Y todo esto es imaginado por nosotros. O sea, nosotros somos los que vamos a estar haciendo esa creación. Siguiente. Ajá. Volvemos a la teoría. Si se dan cuenta, para no hacer la cosa tan teórica, no quise colocar muchos referentes, pero son necesarios, obviamente. Los principios de las tantas teorías que apoyan la gamificación habla de la teoría de la autodeterminación, que la motivación está basada en autonomía, competencia y relación social. ¿Qué necesito? Dinámicas, el cómo lo voy a hacer para lograr qué. Fíjense que esta pirámide pudiera leerse como un poco invertida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para qué lograr? Entonces, autonomía. Yo elijo, estudiante, cómo deseo hacer mi recorrido, porque ya hay este nivel, que es lo que yo quiero, que ustedes creen sus propios espacios virtuales, ustedes van a crear en función a una ruta, pero esa ruta, el estudiante no debe sentirse con una camisa de fuerza, sino que va a ir recorriendo ese proceso de aprendizaje. Pero también, cuando estamos en las aulas virtuales, ¿quién logra primero resolver así sea una selección simple? ¿En cuántos minutos? Porque los minutos son necesarios, el tiempo es necesario, pero él te va haciendo como un conteo de cómo lo vas a realizar. Eso va a depender de la aplicación que vayamos a utilizar. Y bueno, cuando voy logrando cosas, obviamente me voy emocionando. O si me equivoqué, bueno, yo me alegro cuando me equivoco, porque de ahí no me vuelvo a dar el mismo cabezazo. Entonces, busco la autonomía, la competencia y la relación social, porque yo le voy a preguntar al otro, oye, ¿cómo lo resolviste tú? Así como le preguntábamos los atajos, porque yo era una de las que preguntaba los atajos, porque nunca fui buena jugando videojuegos. Pero mis primos sí, y entonces ellos sí se sabían de los atajos. Yo aquí le puedo preguntar al otro cómo lo hice, o quién lo hizo más rápido, o incluso hay actividades que me permiten que varios estén conectados al mismo tiempo y quién logra primero la actividad. Todo eso es configurable en la aplicación. La pirámide de Kevin Werroch habla de esto, de dinámicas, mecánicas y componentes. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a lograr? 3 pasitos. Siguiente. Plataformas para quiz. Aquí tengo estas dos aquí. Está Quizzes. Quizzes incluso cambió de nombre, y cambió de nombre, les cuento, la semana pasada o esta semana, ayer cuando estaba actualizando, ayer no, el domingo, cuando estaba actualizando la presentación, me doy cuenta que esta aplicación cambió de nombre, pero finalmente tiene el mismo objetivo, que es una plataforma para hacer quiz, exámenes gamificados, con puntuaciones, sean individual, creaciones que generan competitividad. Y Timeform es una empresa española, de hecho, que la vi bastante útil para ustedes como docentes, donde ustedes pudiesen identificar un espacio de una, ¿cómo les digo? Lo que hacen los médicos, se me fue el nombre, como un diagnóstico. Si nos vamos a no, profe. Ahorita en el tema de la salud colectiva se hacen los análisis de situación de salud, ¿verdad? Un análisis de situación de salud, yo puedo generar
una herramienta, un formulario que me categorice la comunidad que voy a visitar antes de yo visitarla. ¿Por qué? Porque yo tengo mis actores sociales y esos actores sociales pueden darme una descripción del territorio. Y entonces tiene que ver con la dispensarización, gracias doctora, tiene que ver con eso, pero ese diagnóstico yo no necesariamente puedo ir o debo ir a ciegas a una localidad, porque yo tengo, tengo todas las estructuras de la salud que me apoyan en el proceso, pero si yo quiero profundizar un poco más, yo puedo crear un formulario que me dé un diagnóstico de cuál es el territorio que yo voy a abordar. Eso es un simple ejemplo de lo que puedo lograr con eso. De hecho, Timeform tiene N cantidad de ejemplos que ustedes van a poder utilizar ya creados. O a la inteligencia artificial, que les dije que la podíamos utilizar responsablemente, existe parte de la aplicación que yo le digo qué quiero generar y me da una propuesta. Yo esa propuesta la puedo modificar o la acepto tal cual como está. Entonces, estas son dos aplicaciones que una me permite hacer quiz y la otra me permite hacer formulario. ¿Evaluados o no? En ambos casos. ¿Evaluados o no? Siguiente. Ajá. Y ya para ir cerrando, porque este es el último punto. Ya para ir cerrando, hablamos de las narrativas lúdicas. No es más que un discurso dialógico. O sea, es cómo yo le vendo al estudiante esa experiencia. Vamos a crear una con la dispensarización igual. Estamos en una población tal, donde tenemos tanto femeninos, masculinos, tal. ¿Qué pasaría si aplicamos, no sé, una vacuna X sin algún diagnóstico? O sea, yo le tengo que echar el cuento de qué es lo que quiero lograr y qué le estoy preguntando. Entonces, la narrativa lúdica es porque si la estamos implementando en la gamificación, es como yo creo esos escenarios y cómo le planteo las preguntas al estudiante. Entonces, es descriptivo. O sea, finalmente, el proceso gamificado tiene que existir la descripción. No tenemos internet, ¿verdad? Siguiente. Bueno, no, déjenme cerrar con esto y vamos a ver los enlaces que están allí publicados. Ajá. Ya dije que hacíamos el juego. Ya dije que teníamos que ser descriptivos. Pero ahora viene el sistema de recompensa. Ustedes han visto en Facebook, por ejemplo, cuando siguen alguna página, ¿no les han dado insignias? Sí, ¿verdad? Has visitado tantas veces, no sé qué, te has ganado una insignia de. Eso tiene que ver, está asociado al concepto de gamificación. En este caso tú no estás jugando, sino que estás navegando en un entorno y por navegar y por hacer actividades te dan premios. Entonces estamos bajo el mismo principio de la gamificación. O si estamos en los cursos del campus virtual de salud pública, ¿alguno ha hecho un curso en el campus virtual? ¿No? Bueno, en el campus virtual de salud pública, cuando uno aprueba los cursos, ellos le dan también insignias. Y cuando estamos en LinkedIn, que hacemos los cursos de LinkedIn, también nos dan insignias. ¿Qué son las insignias? Yo las insignias las puedo crear así como cuando éramos niños que nos ponían los sellitos de las estrellitas, las caritas felices. Es lo mismo. Es lo mismo. Es qué lograste. Debe ser verificable y atractivos y significativos. ¿Qué sucede? Todos estos, bienvenidos, a clase. Todos estos recompensas o estas insignias que nos dan tienen distintas fases, porque las insignias tienen que ser en función a la utilidad. Yo puedo crear una insignia
cuando creé un juego y al final del juego le coloco una medalla. Yo estoy creando una insignia con el aplicativo que lo hice. Eso es una insignia que solamente va a ser para ese juego. Pero si yo logré un objetivo como el de hablé del Campus Virtual de Salud Pública, si yo logré hacer un curso, yo ese curso lo puedo validar en LinkedIn. Y eso me lo validan a mí como parte de mi proceso de formación y laboral. O sea, tenemos la insignia básica, que es la insignia que yo puedo poner, así como el corazoncito que me ponías, pero están las insignias que son insignias verificables. Obviamente eso es otro mundo donde hay que pagar por ellas para que las instituciones quienes la promueven tengan una certificación. Acá se los traigo porque si yo estoy jugando y estoy ganando, ¿qué me van a dar? Una medalla. ¿Sí? Entonces, eso es el sistema de recompensa que se utiliza en la gamificación. Entonces, recapitulando, puedo tener insignias no verificables, que son las que yo creo en el momento, y están las insignias verificables, que son las que están validadas a nivel internacional. Siguiente. Ajá. Acá, si pudiésemos entrar puede ser Timeform, podemos entrar allí. Yo estoy intentando conectarme acá. Bueno, para no detenernos e ir cerrando, no se preocupen. Esa presentación yo se las voy a compartir y ustedes van a poder acceder a cada uno de ellos. Les voy a contar de qué se trata cada uno. Insignia es una empresa española que se encarga, es una de las empresas que se encarga de la certificación de las insignias. Que, por ejemplo, la Universidad de las Ciencias de la Salud quiere validar un curso a nivel internacional, nosotros podemos hacer los trámites administrativos y que esa acreditación nos sirva a nivel internacional. El siguiente, la escuela que le dije que Quizzes había cambiado de nombre, ahora se llama White-Run, pero si tú buscas Quizzes te va a salir White-Run. Ese cambio fue muy reciente, pero el entorno de trabajo es el mismo. Tiene plantillas y yo con esas plantillas las personalizo y hago mi jueguito. Ejemplo de salud pública, sí, porque de Quizzes ahí me gustó un ejemplo que vi, que es una persona que creó un video de 10 minutos y en ese video de 10 minutos, a los 3 minutos pone una pregunta, después a los 5 pone otra, a los 8 pone otra y está haciendo una evaluación de gamificación intercalada con un video largo de 10 minutos. Ese ejemplo me gustó. Canva tiene cualquier cantidad de opciones para hacer banners, para hacer lo que yo quiera. Acá justamente ustedes colocan gamificación en Canva y les van a aparecer muchas plantillas y esas plantillas yo las puedo personalizar y crear mi propio juego. Las 4 últimas páginas son fotos, videos, ilustraciones, iconos que son necesarios para cuando yo estoy creando mi juego. Yo debo buscar, obviamente la gamificación de Canva no me va a traer cuestiones de salud, pero yo las busco en otras páginas y las voy adaptando. Repito, somos arquitectos de nuestro espacio virtual. Todo va a ser en función a como yo lo imagino. Flaticón son páginas que se las dejo allí para que las jueguen con eso. ¿Va? Siguiente. Ok, ya estamos cerrando. Según yo quiero dar una hora, pero tengo como 2 horas ya. Reflexionemos. Las plataformas educativas redefinen el acceso al conocimiento con aprendizaje flexible y colaborativo. Creo firmemente en que la efectividad depende de cómo diseñemos los espacios. Cómo yo voy a adentrar a mi estudiante en el conocimiento haciendo uso de la tecnología.
estas herramientas no son fines en sí mismos, sino en el medio. O sea, no sé cuántas veces lo he dicho, tecnología, herramienta, tecnología, herramienta. ¿Y qué es una herramienta? Me ayuda a algo. Entonces, ella me ayuda a... Su verdadero valor emerge al integrarse en modelos híbridos o remotos que responden a necesidades contextuales. Siguiente. Ajá. El docente en línea trasciende a la transmisión de la información, es un facilitador, transmite un conocimiento con un feedback oportuno y promueve las aulas y los entornos virtuales. Las rúbricas, por su parte, son herramientas críticas para garantizar la transparencia y la objetividad. O sea, no solamente estamos siendo objetivos, sino que estamos sistematizando un proceso. ¿Sí? Para eso me sirve la rúbrica, para ser justo y para dar unos pasos. Siguiente. Ajá. Algunas bibliografías que utilicé, me faltaron como 5 más. No me dio tiempo de actualizarlas, pero aquí están algunos referentes. Es importante que cuando nosotros realizamos una investigación, obviamente plasmemos nuestros referentes. Siguiente. Y bueno, el docente virtual debe estar al tanto de las últimas tendencias de tecnología educativa y ser capaz de anticipar las necesidades futuras de los estudiantes en un mundo cada vez más digitalizado. O sea, nosotros debemos ir un paso adelante en el uso de las tecnologías y jugar, investigar, hacer clic por todos lados. Siempre digo que no hay limitaciones con el uso de las tecnologías. Las tecnologías nos van a servir para fortalecer nuestros procesos formativos. Entonces, quiero que se vayan hoy con la mirada puesta en que innovemos en nuestras realidades que estamos trabajando, que estoy a su orden para inventar. Me encanta involucrarme en proyectos donde, oye, mira, yo quiero hacer esto, quiero que salte, quiero que brinque, quiero que, no sé, quiero transmitir tal cosa, porque es creación, es inventar y plantearse esos retos de los nuevos escenarios. De verdad, muchísimas gracias por su atención y bueno, por acá estoy a la orden. El doctor Benito les va a compartir esa presentación y les vamos a compartir un archivito de 4 páginas que deja un resumen más apegado es a la gamificación. El tema de los modelos y gamificación, entonces, ¿qué es? Aprender, enseñar, jugar, aprendiendo jugando. ¿Qué hizo ella? No, me había dicho enseñar jugando. Enseñar jugando, ¿ves? Ella se vio como una estudiante y usted se vio como una docente. Muy bien. Ambos estamos diciendo la verdad. Entonces, bueno, chicos, de verdad agradecida por su tiempo y por acá a la orden. He culminado, doctora. Yo estoy en Salón Ambiental y en UCS también. Bueno, agradecido y prestar militar también. Para nosotros es grato tenemos aquí a ustedes y que ustedes puedan tener acceso a toda esta información, que para muchos es nuevo. ¿Te están llamando? Para muchos es nueva, para otros la conocíamos más o menos. Y lo que siempre manejamos, que si el WhatsApp, el TikTok, Instagram, Telegram, pero este tipo de herramientas no. Y a veces nos da miedo, porque lo nuevo da miedo, lo conocido da miedo. Entonces es importante que entendamos, ¿verdad? Porque por ahí dicen una cosa que dice generación de cristal. Yo no creo en generación de cristal. Esa generación de cristal la hemos creado nosotros mismos, ¿verdad? Por ese miedo a no avanzar, a conocer todas estas herramientas. Debemos conocer todas las herramientas. Ayer me llamaban de Colombia, una profesora de nosotros de la Universidad de Caracas, porque decía por qué nosotros
nos ampliamos nuestros posgrados vías virtuales, que podemos tener unos posgrados vías virtuales, ya sea salud ocupacional, maestría, tenemos que ir para allá. Pero yo tengo docentes todavía de ICSA, docentes que me dicen, yo me niego a dar una clase virtual. No, que es más complejo prepararla, sí. Porque la gente dice que es fácil sentarse en su casa, no, preparar la clase y capturar la atención del participante es importante. Y lo otro, que no tenemos una cultura de nuestros participantes en los posgrados en las clases virtuales. Porque ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Tenemos teléfono allá. Nos conectamos, no ponemos cámara y dejamos el teléfono ahí. No. Ese no es el deber ser cuando nosotros nos inscribimos en talleres, en cursos, en diplomados virtuales. Tenemos que estar atentos y nosotros hemos tenido una buena experiencia en lo que son mixtos, sincrónicos y asincrónicos. Hacemos encuentros sincrónicos y asincrónicos. Nosotros vamos a hacer la experiencia con ustedes. Estas dos clases las estamos grabando, las dos últimas. Hoy sale la semana pasada, lo que pasa es que la división de edición es informática, hemos tenido muchos videoconferencias y ahorita tienen una ya en presidencia simultánea. Entonces, agradecido. ¿Sabes por dónde? Por el grupo. ¿Sabes por dónde van a salir las videos? Están filmando las clases para publicarlas por donde. Sí, van a estar en la página de docencia. De docencia y va también por el grupo de cada uno de IPEX. Sí. Esto, a mí no me gusta el conocimiento nada más como un grupito, me gusta diversificar el conocimiento. ¿Okay? Entonces, ayer me preguntaba, pero esto es exclusivo para. No, esto no es exclusivo para nadie. Okay, y por eso es que yo insisto en los territorios de que tiene que manejar la información todo el mundo. Tenemos oferta de posgrado y muchachos vienen a tocar aquí. ¿Hay posgrado? No tenemos posgrado en todos lados. Que usted tiene que ponerse a un proceso de selección, sí. Que eso ocurre en cualquier parte. Que tenemos que llevar un requisito, sí. Pero el que diga en este momento que no le hemos dado oportunidad, nosotros como Estado venezolano, a una educación, es falso. Nosotros le hemos dado oportunidad a raíz de todo el mundo, por todas las vías. Y vamos a seguir en este proceso mientras que nosotros sigamos aquí en estos espacios. Humildemente, vamos arreglando las cosas. Hay muchos entuertos, muchas cosas que todavía quedaron pendientes. Tenemos muchos venezolanos que se están regresando. Tengo una muchachita que regresó de España y se quedó el tercer año allá, entonces quiere seguir estudiando. Pues no más que la zona educativa está muy activa con eso, con esos temas. Nosotros también tenemos que hacer con esos temas. Nosotros no podemos quedar y no te doy respuesta mañana, te doy respuesta pasado. No, vamos a dar la respuesta ya. Hemos tenido dos casos de María Raúl, van 3 casos, parecido al estudio del Hospital Militar del artículo 8. Tenemos un artículo 8 que tiene 12 años en el Hospital de Los Amanes como artículo 8. Se lo tengo que firmar. ¿Qué más quiero que yo como Estado quiero que cumpla? Que lo hizo un hospital, bueno, eran 2 años, hizo 10 de grado. Pero tenemos un problema y quiero finalizar con esto. Nosotros en el sector salud tenemos un defecto, odiamos la parte administrativa. Yo converso en un café con Yelitza y les comento que me voy a ir para Caracas y yo me voy para Caracas y no me digo nada. No firmo en mi cargo que voy a una comisión de servicio, no. Yo ya le dije a Yelitza, me imagino que se va a comunicar con la autoridad, ¿qué le va a decir? O le dice al licenciado José, que es amigo en común, y el licenciado, sí, todos asumimos pero me escribe. Y ese es el error en la parte administrativa de nosotros de salud. Pues yo pensaba que éramos los médicos nada más, pero nosotros somos todos. Cuando me pongo a ver, somos todos. Agradecido, un aplauso a ustedes.